Mi nombre es Sebastián Rivera, soy ingeniero metalurgista y me desempeño como gerente de desarrollo de negocios para las áreas de geometalurgia y soluciones de procesos para SGS en Latinoamérica. Quisiera agradecer a todos los participantes de este taller y al equipo de SGS Perú por permitirme poder participar y presentar el tema de hoy. Mi presentación tratará sobre el impacto de los minerales de arcillas en la industria minera y para partir me gustaría dar un contexto o ver de qué manera las arcillas se encasillan en el contexto geometalúrgico. Para esto voy a partir presentando los principales objetivos de la geometalurgia para luego describir qué es lo que entendemos por arcillas describiendo los mecanismos de acción y cuáles son las clasificaciones principales de las arcillas presentes que tenemos en nuestros yacimientos en Latinoamérica, para luego pasar a el impacto en general en las operaciones mineras y luego individualmente, ya sea en los procesos hidrometalúrgicos, así como en plantas concentradoras. Entonces, para partir, quisiera repasar los objetivos principales de la geometalurgia, y estos son cuantificar la variabilidad del depósito mineral en términos de los parámetros de proceso. Por otro lado, tenemos el poder predecir el comportamiento metalúrgico de los minerales y finalmente poder minimizar el riesgo de inversión debido a la variabilidad de los parámetros metalúrgicos. Estos parámetros metalúrgicos pueden ser la dureza del mineral, la cinética de flotación en el caso de las concentradoras y la cinética de lixiviación en el caso de las plantas hidrometalúrgicas. Específicamente con respecto a las arcillas, dependiendo de la perspectiva que la veamos, la definición de arcillas podría ser, si lo vemos desde la ciencia de suelos, correspondería a los filosilicatos de aluminio y magnesio que se forman como consecuencia de la meteorización de otros silicatos. Si lo vemos desde la perspectiva de la geología, la formación tiene relación con la alteración hidrotermal, existiendo también una formación por la alteración de silicatos en ambientes exóticos y neoformaciones. Y sin embargo, si lo vemos desde una perspectiva general, podemos decir que las arcillas se agrupan en un tamaño promedio de partículas inferior a 2 micrones, ¿ya? Donde los filosilicatos conforman la mayor parte de esta fracción granulométrica. Hay minerales de grano fino como óxidos e hidróxidos de hierro y manganeso que también entran en esta categoría. Con respecto a las propiedades físico-químicas, y esto es un tema muy relevante porque de esta manera vamos a ver de cómo interactúan y cómo influyen en nuestros procesos metalúrgicos, diría que son dos principales. Por un lado, las arcillas tienen una alta superficie específica por su morfología laminar y el tamaño de partícula, y por otro lado, la presencia de carga eléctrica, ya sea por sustituciones en la red o bien por defecto. Aquí en la siguiente figura podemos ver cómo interactúa una arcilla seca con una molécula de agua, produciendo un efecto de hinchamiento y con una posterior, digamos, suspensión coloidal, trayendo consigo también un aumento en la viscosidad que afecta directamente los procesos específicamente en lixiviación y en flotación y dentro de los subprocesos también de las concentradoras en otras partes como vamos a ver en la presentación. Con respecto a la clasificación, es muy variado, son muchos los grupos, pero he querido presentar solamente los que están o los que tienen mayor influencia o que vemos con mayor presencia dentro de nuestros yacimientos. Dentro del grupo de filosilicatos podemos escribir el grupo de caolinita y serpentinita, donde está justamente la caolinita dentro de ellos, además de la jaloicita, la dictita y nacrita. Otro grupo son los talcos y pirofilitas, el grupo de esmectitas o un subgrupo de filosilicatos, en donde tenemos la presencia de monmorillonita y bentonita, dos tipos de arcillas que tienen un impacto muy importante específicamente en los procesos de flotación. Tenemos por otro lado las vermiculitas, cloritas y finalmente las micas, en donde también podemos describir las moscovitas, hilita y biotita que pertenecen a este grupo y que también inciden y tienen presencia en nuestro yacimiento. Con respecto al impacto general en operaciones mineras, el impacto es bien variado, no influye en una única parte específica del proceso, y por un lado tenemos que influye en una baja eficiencia energética, dada la acumulación de
de mineral fino, específicamente en algunos circuitos de conminución, específicamente en el área de trituración. Por otro lado, dado el mecanismo que acabo de describir de interacción de las arcillas con las moléculas de agua, tenemos una optimización de recursos hídricos que se ve dificultada por la interacción que tienen estas arcillas con las soluciones y específicamente con las moléculas de agua. Tenemos la definición de CAPEX, dado que una de las potenciales soluciones es tratar justamente estas arcillas en circuitos independientes, por lo tanto, influye directamente con la definición de las inversiones que tienen las empresas. Tenemos la generación de material particulado, que tiene diferentes componentes. Por un lado, la salud de las personas que están trabajando en los sitios donde estos equipos operan. Tenemos una componente medioambiental, obviamente por la generación del material particulado, y también comunitaria para las poblaciones que están adyacentes a las operaciones mineras. Por otro lado, tenemos una baja recuperación de los metales, específicamente en los dos corazones de los procesos, en el área de lixiviación por el lado de hidrometalurgia y el área de flotación en el lado de las concentradoras. Optimización de reactivos, lo vamos a ver más adelante también, influye directamente, específicamente en el proceso de concentradora, en flotación con la acción del colector, y también en los reactivos de separación sólido-líquido, que juegan un rol muy importante dentro de las operaciones. Las humedades, dado que tienden a retener soluciones las arcillas, representan un problema en las humedades que están presupuestadas, específicamente los botaderos de ripio en los procesos de lixiviación y en la estabilidad de estos botaderos porque no tienen, digamos, el diseño que se presupuestó en la construcción de ellos. Y finalmente, la malla voladura o tronadura y los factores de carga. Por lo tanto, como pueden ver, el campo de acción de las arcillas dentro de una operación minera no es únicamente en los procesos, sino más bien en diferentes departamentos dentro de la operación, de la faena. Por lo tanto, es importante que el tratamiento sea a alto nivel desde la gerencia general para poder tomar las medidas necesarias con antelación y minimizar el impacto de las arcillas en los procesos. Yendo específicamente al impacto en plantas hidrometalúrgicas. Aquí podemos ver un flowchart tipo de una planta de lixiviación. Hay diferentes tipos de lixiviación, pero he querido describir la lixiviación en pilas porque es donde el impacto de las arcillas quizás es más severo. Donde tenemos un área de trituración, aglomeración, la pila de lixiviación y luego los procesos de concentración para posterior recuperación, ya sea por precipitación o electrodepositación, dependiendo del metal que estemos tratando. ¿En qué consiste el proceso de lixiviación? Esto es un ataque químico, ¿ya? Donde se instala un set de riego sobre la pila, en donde lo importante es que este líquido percole y que se produzca la interacción entre el líquido lixiviante y el mineral que tenemos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros un mineral que está en estado sólido y que lo pasamos a estado líquido. Hay una transformación de fase. Por lo tanto, es importante que ocurran reacciones químicas al interior de la pila de lixiviación. ¿Y cuál es el mecanismo de las arcillas? Las arcillas tienden a formar capas impermeables al interior de las pilas de lixiviación, impidiendo que ocurra este fenómeno. Por lo tanto, el impacto que tiene es muy severo y cuando se instalan los sets de riego, en lugar de producir este ataque químico, lo que se hace es que se forman bolsones de solución en la parte superior de las pilas, no produciendo, digamos, el efecto deseado y lamentablemente que no se produce el ataque químico y no se produce la recuperación de metal final. Aquí podemos ver la diferencia entre la calidad de un glómero con alto contenido de arcilla en la parte izquierda, donde podemos ver específicamente que hay mucho mineral fino y que no produce digamos, la conductividad hidráulica adecuada para que el proceso químico ocurra. Por el lado derecho vemos un glómero competente y que es adecuado para el proceso de lixiviación. Eso, el efecto de las arcillas lo podemos ver directamente, en donde es muy importante que esto pueda ser remediado con antelación para que se produzca la reacción esperada. Con respecto a las soluciones que tenemos nosotros en SGS, son muy variadas, pero como resumen me gustaría mencionar que es importante caracterizar las arcillas, realizar pruebas de conductividad hidráulica, esto es parte de nuestras capacidades,
nosotros hemos desarrollado también aquí en Chile el uso de tecnología de drones para realizar inspecciones y poder hacer una trazabilidad con el mineral cargado en la pila y la composición mineralógica y el contenido de arcillas que ellos tienen, y los servicios de consultoría o asesoría metalúrgica. Aquí podemos ver una fototipo que hemos tomado con nuestras cámaras de alta definición instaladas en los drones, es donde podemos identificar la acumulación de bolsones de solución sobre las pilas de lixiviación, produciendo, como mencioné anteriormente, el efecto nocivo en el ataque químico para que no se produzcan las reacciones y la recuperación del mineral deseado. Este es un reporte tipo que nos permite poder determinar el nivel de aposamiento que tenemos sobre las pilas, ¿ya? Y poder, como les mencionaba, hacer esa trazabilidad. Es decir, podemos ver un mineral competente o un bajo contenido de arcillas en este sector, por ejemplo, que está seco, que efectivamente ocurrió tiene una buena conductividad hidráulica y se produjo la permeabilidad, digamos, del líquido de riego, y en otros lados donde se produce la acumulación de estos bolsones dado el alto contenido de arcillas que ya. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que nosotros hacemos? Hacer una adecuada caracterización de arcilla, eso es lo más importante para poder tomar las decisiones oportunamente. Realizar pruebas de conductividad hidráulica y de permeabilidad. eh, Llevar un control estricto de las mezclas. Esto requiere una coordinación de diferentes equipos, específicamente los equipos de geología, operaciones mina y operaciones planta. Realizar una trazabilidad del mineral cargado de la mina ya puesto en la planta y correlacionar los porcentajes de fino en la trituración con datos de arcilla cargadas en la pila. Y por otro lado, el control operacional con la definición de las tasas de riego o rampas de humectación, y que vayan de acuerdo con la respuesta de la conductividad hidráulica obtenida en las pruebas. También verificar la altura de las pilas. En muchas plantas, al bajar las pilas, se produce menor compactación y eso ayuda también a aumentar la conductividad hidráulica. Y finalmente el uso de reactivos como ayudante de aglomeración, dependiendo de la minería. Si es la minería del oro, podría ser cal o cemento. La minería del cobre hay algunos polímeros que pueden ayudar a la aglomeración, teniendo, digamos, un impacto importante y siendo una limitante quizás las altas dosis con las que se debe trabajar, que estamos hablando sobre 100, 150, incluso 300 gramos por tonelada. Estas tareas que estoy descrito están todas marcadas en las tareas principales que los equipos de geometalurgia deben desarrollar. Como pueden ver, estamos hablando de arcillas, identificaciones de arcillas que les correspondería al equipo de geología. Estamos hablando de coordinaciones con el equipo de mina y también de temas metalúrgicos. Por lo tanto, aquí un rol muy importante es encasillar esto dentro de las tareas de los equipos locales de geometalurgia, ¿ya? Con respecto al impacto en plantas concentradoras, aquí tenemos un flowchart tipo donde podemos describir el área de trituración o chancado inicialmente, para luego pasar a una etapa de molienda, luego flotación, espesamiento y finalmente filtración. ¿Cómo afectan las arcillas en cada uno de estos procesos? Específicamente en conminución, tenemos que hay un aumento en la viscosidad de la molienda, hay una disminución en la eficiencia de los circuitos por la acumulación de mineral, como mencioné anteriormente, y hay una disminución de la capacidad de tratamiento al verse forzado a trabajar con menores porcentajes de sólido. Específicamente en los hidrociclones también hay algún efecto, hay un arrastre mecánico, vemos el aumento de partículas gruesas en el vórtex y una disminución de la eficiencia de clasificación. Si vamos directamente ahora al corazón del proceso de concentración. En el área de hidrometalurgia identificamos que el corazón del proceso es la lixiviación. En el área de concentradora, el corazón del proceso es la flotación. Y dentro de los mecanismos de interacción hay dos principales en la flotación, que son muy nocivos para el proceso. Por un lado tenemos el recubrimiento de minerales arcillosos en la superficie de los minerales valiosos, y por otro lado tenemos la formación de redes estructurales de arcilla que afecta la rheología de la pulpa y las condiciones para el proceso de flotación al interior de la celda. ¿De qué manera afecta la primera? El recubrimiento de minerales valiosos, me gustaría partir mencionando cuál es el propósito del colector. El colector lo que hace es transformar una partícula hidrofílica en una partícula hidrofóbica para que el proceso se produzca. ¿De qué manera?
el colector posee un extremo polar y un extremo hidrofóbico. Por lo tanto, esa partícula nosotros inicialmente que era hidrofílica, o la hidrofobicidad me gustaría mencionar que es la capacidad de un mineral de repeler el agua y que efectivamente pueda flotar, ¿ya? Y pueda alcanzar la zona de mineralización para que se produzca el proceso de flotación. Entonces, esa partícula hidrofílica la transformamos en hidrofóbica. Sin embargo, el efecto de las arcillas es formar un recubrimiento que las hace menos hidrofóbicas. Por lo tanto, aquí vemos dos efectos principales. Por un lado, no se produce la recuperación porque el mineral valioso no alcanza la zona de mineralización, es decir, no flota y no llega a la zona para poder nosotros colectarla. Y por otro lado, baja la eficiencia del colector, llevando a tener que, a muchas operaciones, a tener que aumentar las dosis con un impacto económico adherido a eso. La segunda opción tenemos la formación de redes estructurales, en donde el impacto es principalmente en los cambios en reología, se produce una reducción de la dispersión y retención de gases, y una disminución de la movilidad, la colisión y la unión de las partículas y las burbujas que es necesario para que el proceso ocurra. Aquí, en palabras simples, lo que sucede es que el mineral valioso que está dentro de la celda no alcanza la zona de mineralización, por lo tanto no se produce la recuperación efectiva, digamos, del metal deseado. Aquí podemos ver una imagen de una celda o la espuma con un 0% de arcilla, en este caso caolinita, versus un 25% donde vemos que las burbujas son mucho menos competentes y no propician el proceso de flotación. Con respecto al impacto, esta foto a mí me gusta mucho porque de alguna manera grafica y le da relevancia al proceso de caracterización, y es que no da lo mismo el tipo de arcilla con la que estemos tratando. Por eso que es importante identificarla. Por un lado, si vemos, por ejemplo, los puntos triangulares, estamos identificando una arcilla tipo caolinita. ¿Y cuál es el impacto que tiene en el proceso de flotación? Que en porcentaje de entre un 10 y un 20% nos baja la recuperación de aproximadamente de un 90 a un 60%. Sin embargo, si nos vamos al otro extremo, con una arcilla de tipo montmorillonita, el impacto es mucho más severo y con menores cantidades, es decir, menos de un 10%, la baja en la recuperación podría llegar incluso a menos de un 50%. Otro tipo de arcilla, por ejemplo, la bentonita, que pertenece al grupo de la montmorillonita, tiene un impacto directo también en la cinética de flotación. Aquí lo podemos ver en el gráfico siguiente, a mano derecha, el efecto que tiene específicamente la flotación de calcopirita y calcosita, afectando ambas curvas cinéticas. Con respecto al espesamiento, al efecto que tiene el espesamiento, hay un aumento en el esfuerzo de fluencia, hay una disminución de la acción del floculante, se produce una sedimentación más lenta, hay una baja eficiencia en la separación sólido-líquido y hay un aumento de torque con los potenciales riesgos asociados. Aquí también es muy importante el impacto que tienen las arcillas, dado que el proceso de separación sólido-líquido es el proceso fundamental para poder nosotros recuperar el agua de proceso. eh, y que en los yacimientos mineros en Latinoamérica a nadie le sobra el agua, es un recurso, digamos, muy deseado dentro de las operaciones, por lo tanto es muy importante que ese proceso sea eficiente, ¿ya? Entonces, finalmente, en la etapa de filtración, tenemos una disminución de la porosidad por exceso de partículas finas, tenemos una disminución de la permeabilidad hidráulica, eh, se ralentiza el paso de agua, de aire a través del lecho, y se produce una acumulación de pulpa causando problemas operacionales también. Aquí quiero recordar para el mecanismo de interacción de una arcilla seca con una molécula de agua, formando el efecto de hinchamiento y llevando al proceso a trabajar con subtensiones coloidales con un aumento de la viscosidad. Finalmente, las recomendaciones, también una adecuada caracterización de arcillas es importante, la coordinación nuevamente los equipos principales de geología, operaciones minas y operaciones planta, una separación temprana de arcillas y tratarla en circuito independiente podría representar una solución válida para muchas operaciones. Evaluar cambios operacionales, por ejemplo, la disminución del porcentaje de sólidos para aumentar la dispersión de partículas, el usar reactivos dispersantes para generar las fuerzas repulsivas entre las arcillas y el mineral valioso, evaluar alternativas de floculantes y coagulantes, realizar una flotación inversa y que los elementos de interés se concentren en las colas, y evaluar finalmente diferentes opciones de equipos, por ejemplo, en el área
de espesamiento para evitar la acumulación de fino, trabajar con rastros tubulares como una opción válida. Esto también está enmarcado dentro de las tareas de los grupos de geometalurgia, al igual que en las plantas concentradoras. En ese, ¿qué tenemos como solución o como principal herramienta para mitigar el efecto de las arcillas en las plantas concentradoras? Aquí me quiero referir a, la, a la metodología de tres pasos, que tampoco me quiero explayar mucho porque es justamente el corazón de la presentación de mi colega Luis Vargas, que viene a continuación, y que consta de tres principales partes. Por un lado tenemos la caracterización, ¿ya? La optimización digamos, de los procesos para posteriormente la validación. Finalmente, las conclusiones. eh, es importante mencionar que la geometalurgia es una estrategia de negocios para optimizar en forma holística el negocio minero, y de esa manera debe ser observado. Las arcillas son minerales altamente reactivos, como podemos ver, y afectan diferentes procesos. Tiene un efecto pernicioso en el desempeño de los procesos metalúrgicos y en otras partes o en otras áreas de las faenas mineras también. El proceso de caracterización y el entendimiento geometalúrgico es fundamental para minimizar el impacto de las arcillas. Y finalmente, un tratamiento adecuado de minerales arcillosos nos invitan a reevaluar los procesos actuales o convencionales y representan un desafío tecnológico para nuestras operaciones. En SGS estamos desarrollando un área de consultoría y con gusto podemos apoyarlo en este proceso. Muchas gracias.